Buenas noches con todos, muchas gracias por estar aquí, pero más que nada quiero agradecerles a todos por hacer de esto un proyecto súper interesante. Yo honestamente me siento bastante honrado de poder de alguna manera contribuir a perpetuar todo el conocimiento que todos ustedes están ayudando a compartir en videos y ponerlos para el futuro, ¿no? Asimismo también quien merece una mención especial es Alfonso Molina de Costa Rica, por haber creado un espacio que hoy lo vemos aquí en video, todo eso, pero muchísimo tiempo antes se ha visto en las exposiciones y todos los hemos disfrutado. Un agradecimiento especial para él por eso. Hoy día es la segunda parte de una charla que yo pensé darla en dos partes y al final va a ser en tres. Esta segunda parte se refiere a la parte cuando el Perú introduce el franqueo previo con estampillas hasta el final de la Guerra del Pacífico. Y el día de mañana va a ser una parte nueva dentro de este periodo, porque hay una cosa que sucedió. Entonces, esto es lo que dejamos de la última vez que hice la presentación, que fue en el mes de junio. La parte 1 está cubierta aquí, y si quieren ver el video está allí. Aquí les dejo el link. Hoy día vamos a cubrir toda esta parte, que es más o menos la mitad de la época del guano, donde el Perú era realmente una potencia económica con la exportación de este producto y todo lo que sucedió después hasta el final de la Guerra del Pacífico. Exactamente hasta el día después de que el correo peruano oficialmente llega de todo el Perú. Esta es la parte 2. Lo que voy a cubrir hoy día en esta parte 2, como digo, es la introducción del franqueo previo hasta el final de la Guerra del Pacífico. Y la parte de mañana va a ser prácticamente lo mismo, pero con algo que nunca ha sido cubierto antes en toda su extensión. El porqué de las cartas de este periodo, pero que no tienen estampillas. Se conocen comúnmente 2 o 3 casos, pero hay muchas cosas más y mañana voy a tratar de explicar todo eso. Entonces, hoy día nos vamos a enfocar en esta segunda parte, que es la introducción del franqueo previo hasta el final de la Guerra del Pacífico. Estas son las dos primeras estampillas del Perú, que no las emitió el gobierno peruano, las emitió la Pacific Steam. Aquí terminó la parte 1 y aquí es donde empezamos la parte 2. Entonces, empecemos con esto. ¿Cómo aparecen las estampillas de la Pacific Steam en uso del Perú? Este documento, que es del Museo de la Historia Filatélica de la Royal Philatelic Society de Londres, nos da una idea y nos dice cómo fue que estas estampillas de las Pacific se emitieron o se mandaron a imprimir. Estamos hablando del año 1847, donde William Wheelwright le escribe a su primo J.B. Bacon, de Perkins Bacon, pidiéndole que le haga un presupuesto para hacer unas estampillas. Y no les voy a leer todo esto aquí, pero lo que dice es, ¿sabes qué? Quiero que me hagas algo bien simpático todo esto. Y Bacon le responde, mira, si tengo que hacer una grabación nueva te va a salir muy caro, pero te voy a hacer una propuesta usando ya engravings que tenemos por pedidos anteriores que hemos hecho. Fantástico. Entonces, no voy a entrar en estos detalles, pero hay toda una serie de ensayos, esbozos que se le dieron a la Pacific Steam, pero al final la Pacific Steam decidió por la opción más económica. Y la opción más económica fue reusar el óvalo que anteriormente había sido usado en las estampillas de Ceilán para la estampilla de la Pacific. Le cambiaron los adornos, que eran mucho más elaborados, por simples rayas. Se le cambió, obviamente, la imagen de la reina por una imagen, sí, muchísimo más elaborada del barco. Y, obviamente, las letras que supongo que para el grabador hubiesen sido fáciles de hacer. Esto me da a entender un poco la idea empresarial de Mr. Wheelwright, porque lo que quería resaltar precisamente era su flota marina. Y toda la inversión para hacer el engraving realmente lo puso en hacer el detalle del barco, que es bastante detallado. Por lo demás, esta parte de la Pacific, el óvalo y lo demás es imágenes de stock. Estas estampillas, como ya dijimos, las imprimió Perkins Bacon. Se imprimieron en el año 1847.
Estas son las planchas de impresión originales que están otra vez en el Museo de Historia Filatélica de la Royal. 180 estampillas, 10 por 18. Esta es la del 1 real y esta es la de 2 reales. Piezas únicas, por supuesto, que están dentro de este museo. Estas estampillas de la Pacific Steam tienen una peculiaridad adicional. Cuando ustedes ven en el catálogo dicen están impresas en papel azulado. El papel no es el azulado. La tinta, en reacción con el papel, la tornó azulada. Y aquí hay una estampilla que estuvo en remate la semana pasada, si no me equivoco, en Corinfila, y ustedes pueden ver que en el borde inferior se nota claramente que la parte que está cubierta por la goma está azulada, la que no está cubierta por la goma no lo está. Esa es parte de la reacción química. También quiero que le presten atención a esta parte de aquí. Parece que estuviera pelada o algo de eso y de repente alguien se imagina, esa estampilla está dañada, alguien la pegó con agua con algún líquido en su álbum. Presten atención a eso y después esto se podría explicar de alguna manera. El 2 real es la misma historia, el papel se torna azulado por la goma que está atrás. En el caso del 2 reales es bien fácil identificar cuál es la buena y cuál no, o la reimpresión, ahorita vamos a hablar de la reimpresión. En el caso de 1 real es mucho más difícil, pero no imposible. Ahora, ¿cómo fue que el Perú adoptó el franqueo previo? Aquí a la derecha he puesto copia de un libro, que gracias a este libro tenemos infinidad de detalles sobre la historia postal peruana. Este libro se llama La colección postal del ramo de correos. En realidad es una recopilación de todo el aspecto legal y la dinámica del correo, escrita directamente por José Dávila Condemarín, el administrador general de correos responsable de haber introducido las estampillas en el Perú y haber creado una reforma postal significativa. De este libro existen cuatro originales, y si ven en la pantalla, no sé si lo van a ver, yo tengo la suerte de tener uno de los 4 originales. Lo muestro con mucho afecto porque es algo que no se consigue así nomás. Lo interesante de este libro es que también tengo una copia en el website. Si ustedes quieren escanear no lo necesitan escanear, si quieren verlo entero, aquí les dejo la totalidad del libro en formato PDF, lo pueden buscar y hacer todo eso. Entonces, en este libro encontramos la primera reseña de lo que es el pago de franqueo previo con estampillas. Y no fue en el año 57, fue en el año 51, 6 años antes. Ya para esta época, José Dávila Condemarín pretendió hizo una propuesta para que haya uso de estampillas dentro del Perú. Desafortunadamente tomó 6 a 7 años más llegar a esto. Me imagino que habrán sido los asuntos políticos y toda la cuestión. Pero para el año 1857, don José Dávila Condemarín, el administrador general de correos, ya ejecuta la parte de implementación del sistema previo, el sistema postal con pago previo con estampillas. Se propone una nueva tarifa y para poder hacer la transición del pago por quien la recibe al pago a quien la envía, crea o de alguna manera propone crear un periodo de prueba. Ese periodo de prueba que está aquí, no les voy a leer esa parte, pero se propone todo eso. El periodo de prueba viene a ser el periodo de uso de las estampillas de la Pacific Steam Navigation Company en el Perú, pero no se usó en todo el Perú. Entonces, a todo esto, ¿cómo fue que la administración postal peruana usó las estampillas de la Pacific, las que ellos imprimieron 10 años antes? Si la Pacific mandó imprimir estas estampillas en 1847, ¿por qué nunca las usó? En la primera parte cuando hablé de este tema, lo mencioné y lo voy a volver a mencionar. Lo que realmente sucedió fue la Pacific Steam pretendía usar estas estampillas en todas las cartas que ellos transportaban en sus barcos, en sus vapores. Pero como estaban en aguas jurisdiccionales de la América del Sur, tenían que tener
el permiso de cada uno de los 4 países con litoral en el Pacífico. Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, 5 países, perdón. Y todos los países dijeron que no. Entonces ellos, al no tener el permiso de hacerlo, lo único que pudieron hacer fueron guardarlas. Entonces, si las tenían guardadas, y aquí está la prueba de que las tenían guardadas, habla que en el año 1848, ya para mediados, en julio, las estampillas llegaron a finales del 47 y principios del 48, y en esta carta describen, que también es parte del archivo que está en el Museo de Historia Filatélica de la Royal, nos dice claramente, con referencia a las etiquetas de correo, las estampillas que usted suministró a pedido del señor Wheelwright y los materiales para matasellar, los matasellos también, parte de los cuales se nos informó, han sido enviados a la gente de la compañía en Callao. Y la carta continúa aquí diciendo que todas estas estampillas fueron almacenadas en el Callao, las estampillas y los matasellos. Pues bien, fueron almacenadas en el Callao, 1848, 9 años más tarde, en el 57, el Perú quiere hacer probar el uso del sistema de franqueo previo, y para ese momento, olvidé esta parte que decía, George Petrie era el agente de la Pacific Steam en el Callao, y en una charla anterior, cuando Julio Ponce nos hablaba de la implementación del telégrafo, esta es una de las primeras implementaciones de telégrafo que existe en el Perú, el 57. A esta época se estaba experimentando, pero ya este señor estaba muy optimista y se mandó a hacer inclusive sus propios sobres para recibir sus telégrafos. Entonces, volviendo a lo de la Pacific, este artículo, que no lo he querido resumir ni nada, más bien les pongo aquí el link, es un artículo escrito por Aldo Salvatecci. Habla con todo detalle de lo que se hizo o no se hizo con referencia al uso de las estampillas de la Pacific que estaban almacenadas en el Callao. Pero las partes interesantes es esto. George Petrie le entrega las estampillas al correo, pero le da las estampillas como estaban, y acá dice esto, ¿no? Las obsequia todas, sin reservar ni una sola para el correo, que adaptará sus servicios si lo quisiera conveniente. Hallándose pegadas unas con otras, forman gruesos cartones que con mucha dificultad pueden salir pliegos intactos. El Callao es el puerto, es zona húmeda, los pliegos uno encima del otro con la goma. Ya me imagino que esto habrá sido pues cartones hechos de Pacific, ¿no? Entonces ellos, cuando reciben este obsequio, tratan de despegar las que se puedan salvar, y acá lo dice claramente, y el resultado era haber logrado 300 pliegos intactos de estampillas azules de $1 y 10 pliegos intactos del carmesí de $2. Esto es lo que prácticamente el correo peruano pudo tener a su disposición para probar el sistema previo de franqueo. Les recomiendo leer este artículo, es de Academus, está online y aquí está el link para que lo puedan ver. Este artículo también habla de la parte de incineración y todo eso, lo vamos a obviar por el momento. Las estampillas de la Pacific que no se usaron, junto con el medio peso que vamos a ver más tarde, se incineraron todas. Por eso estas estampillas son raras. Mucho más raras usadas, por supuesto. Entonces, vámonos al periodo de prueba. 3 meses entre 3 ciudades. Recuérdense de esto, esta es una cosa bien importante. De diciembre 1 del 57 a marzo 9 del 58, se usaron las estampillas de la Pacific Steam para la correspondencia que circulase entre Lima, Callao y Chorrillos. Nada más. Las 3 ciudades colindantes dentro del área de Lima metropolitana hoy en día. Se conocen 41 más o menos estampillas del $1 usadas y solamente 9 del $2. El $2 usado es realmente una de las estampillas más difíciles del Perú. No se conocen sobre. Del $1 se conocen 6 sobres. Y de esos 6 sobres, 4 están confirmados legítimos. Uno controversial y otro que vamos a ver en un momento. ¿Por qué Lima y Callao? Esto es lo más obvio de todo. Lima y Callao era la ruta de mayor importancia en todo el tiempo y desde el 1851 ya estaba conectada por tren. Las cartas de la Pacific que circularon entre Lima y Callao todas viajaron por tren.
Esta es una foto de la locomotora original tomada a principios de los 1900, parece, y esta es la máquina esta, la Callao. Importante resaltar que este se menciona aquí que es el primer ferrocarril de Sudamérica. En realidad no lo es. Es el segundo. El primero fue en la Guayana Británica, en 1848, pero era un ferrocarril privado solamente para llevar cargamento, sobre todo azúcar. Este llevó cargamento, personas y correo. Es en realidad el primer tren comercial, si se quiere, de Sudamérica. Se inauguró en mayo 17 del 51, 1851. Todo el mundo se pregunta por qué Chorrillos. Y si se acuerdan bien, estas estampillas empiezan del 1 de diciembre al 9 de marzo en el hemisferio sur, verano. Chorrillos era el resort aristocrático de los limeños. Los empresarios, los gobernantes y todas las personas de la élite peruana tenían su casa de verano en Chorrillos. Entonces, si van a implementar el franqueo previo, se quiere probar, todos estos empresarios no van a estar necesariamente en Lima, tenemos que de alguna manera conectar también Chorrillos. Esa es la razón por la que Chorrillos se incluye. Lima y Callao estaban conectadas por tren, pero en esta época Chorrillos no estaba conectada por tren. Y sin embargo se le incluye ahí. Entonces aquí ya vamos a pasar a ver todas las cartas que se conocen. A mí solamente me falta la imagen de una, pero estas son las que se conocen aquí. Esta es la más temprana conocida en sobre Tomás Lacham, del febrero 3 del 58. Si mal no estoy informado, me parece que este sobre se encuentra en la colección de Dieter Jarecki. Este es un segundo sobre del 3 de marzo, de los legítimos, que va de Lima a Chorrillos. Un tercer sobre que se encuentra en el Smithsonian, en la colección Peyton, que va de Chorrillos a Lima. Un frente, que es la fecha más tardía conocida, del 4 de marzo del 58. Estos 4 sobres que les he mostrado son los 4 que encajan dentro de lo que fue el uso permitido, las 3 ciudades permitidas. Hay otros sobres que uno de ellos considerado también legítimo, este sobre es de la colección de Jesús Sidya. Interesantemente está firmado, matasellado en Arica y dirigido al Paraíso. Hay informaciones contradictorias que dicen de que en algún momento se autorizó, otros que dicen que no. Yo he visto este sobre y este sobre presenta todas las características del uso real. Hay una cosa adicional que estas estampillas, cuando se adicionan sobre un papel de estos azulados, reflejan. Y esta, que es azulado, no ha salido tan nítido, cuando se pegaban con la goma original azulada, tornaban la parte posterior amarillenta. Este sobre lo tiene así, igual que este, e igual que el primero. Entonces, aparte el sobre este de Arica, tiene certificados adicionales. Está considerado dentro de los que son, a pesar de que no está dentro de la norma, pero tiene las certificaciones del caso. Hay un sobre adicional. Y este sobre es súper interesante porque entiendo que este perteneció a la colección Ferrari y posteriormente un coleccionista famoso que coleccionaba Perú, Lebeau. El sobre en sí es original. La estampilla con el matasello en sí también lo es, pero se argumenta de que esta estampilla no pertenece a este sobre. Esa es la parte controversial de esta pieza en particular. No sé dónde está en este momento, pero el último dueño conocido fue Lebeau. Y un cuarto sobre, que también es de una colección famosa, Dave Lichtenstein, que va del Callao. El Callao era el numeral 5 a Cobija. No era el uso. Este sobre le han dado quizás más argumentos a que no sea válido que el anterior, pero yo nunca lo he visto en persona ni sé quién lo tendrá en este momento, pero existe. Esos son todos los sobres que se conocen de la Pacific.
Cuando ustedes ven una colección de Perú, las colecciones de Perú generalmente empiezan con algo de la Pacific y siempre es bien corto. A veces preguntan por qué. Bueno, este es el por qué, son súper raras. Reimpresiones. Vamos a saltarnos acá ya un poquito. Entonces lo que sucedió fue, el Perú había usado estas estampillas, en el 58 las incineran. Cuando lean el artículo de Aldo Salvatecchi verán todos esos detalles, pero en el año 62 al 63, William Just, que era uno de los gerentes en Liverpool de la Pacific, dijo, caramba, hace años imprimimos estas estampillas, no sé qué fue de ellas, quiero entregarlas a los clientes como un souvenir. Entonces se contacta con la Perkins Bacon y ellos pidiendo que impriman estas estampillas. La Perkins, sabiendo de que ya habían sido usadas por un gobierno independiente del Perú, no aceptó imprimirlas en los colores originales, pero sí aceptó imprimir reimpresiones. Y cuando ustedes ven las reimpresiones en múltiples colores de la Pacific, no fueron impresas ni por la Pacific ni nada. Estas son totalmente posteriores y hechas como souvenir. Tienen también una cosa interesante. Los bloques, porque estas estampillas se imprimieron solamente 800, en algunos casos 160 de algunas y en una en particular 1200. Pero casi todas fueron cortadas. Los múltiples de los reprints son casi tan difíciles como los múltiples de las originales. No se ven. Este es uno de los pocos que existen. Ok, pasamos la parte de la Pacific. El Perú había probado de que se podía implementar el sistema de franqueo previo, todo funcionaba muy bien, la gente compraba sus estampillas, la ponía, andaba, ya no tenían que tener, el correo no tenía que tener un control externo de contabilidad para saber a quién cobrar, con qué carta se quedaba o lo que fuera. Entonces, el 10 de marzo de 1858 se implementa el sistema de pago previo a nivel nacional. El círculo aquí es Lima. Obviamente el uso de estas estampillas no abarcó un área tan grande, pero aquí estamos Lima. Y este es el mapa de acuerdo al catálogo de matasellos de la MI que existía en ese momento con toda la partición de los distritos postales. En suma, lo que se usó en un inicio, o que lo que se implementó fue esto, el uso obligatorio de estampillas. A partir del 10 de marzo, todas las cartas dentro del Perú, e inclusive aquellas que salieran dentro del Perú, tenían que pagar el porte doméstico con estampillas. No había excepciones. Las únicas permitidas, que vamos a hablar ya de eso un poco más mañana, era el correo oficial. Pero vamos a saltarnos de eso. Otra cosa, la venta de estampillas no la hacía el correo, se hacían por agentes. Uno iba al correo, el correo no tenía estampillas, las estampillas se vendían en algún otro lugar. Habían nuevas tarifas, hubieron nuevas marcas de control, ahorita vamos a hablar de eso. Dentro de las marcas de control se veía cómo manejar el déficit de franqueo, cuando faltaba aporte, y cómo manejar el contrabando de la correspondencia. Entonces, marcas de control, esta ya la vimos anteriormente 2 veces. Es una marca colonial, la MZ, ya se explicó al referente qué significa, mes de marzo y todo. Pero este es el tercer periodo de uso de estas estampillas, y quizás de este matasello, perdón. Y esta marca en este periodo quizás sea más rara que en las 2 anteriores, discutible entiendo, pero es lo que es. Esta es la primera que se conoce en color azul. Anteriormente nunca se usó en azul, y usadas en azul inclusive durante esta época es bastante raro. No para esta época, unos años antes apareció esta otra marca E, que es del mismo procedencia, significa enero y todo esto. ¿Para qué se usaron durante esta época? No se sabe, me imagino que fue para algún control adicional. La carta anterior venía de Chile, esta carta viene de Inglaterra, algo adicional le habrán tenido que ver y lo movieron así. 10 de marzo se implementan las estampillas. Estas son las nuevas tarifas que se implementaban. Una peseta aporte simple, 2 pesetas doble, y de ahí en adelante cada media onza una peseta. Única excepción, que no era la única, era una de las 2 excepciones. Había un descuento del 50% si tenía 25 leguas o menos de distancia entre los 2 puntos. Esta carta es la más temprana conocida en sobre, del Callao a Lima, el 12 de marzo, 2 días después de implementarse el franqueo previo. Un porte doble de una tarifa reducida. Esta tarifa doble es siempre difícil de encontrar. Uno dice, si una peseta era el porte simple, ¿por qué este es difícil? Porque este es menos de 25 leguas. Cartas entre Lima y Callao de porte doble, cuando viajaban por tren, se ven muy pocas, y esta es una de ellas, ¿no? Esta viene de Callao a Lima, vino sin matasello, en Lima la matasellaron.
una pieza bastante interesante. Esta es la tarifa doble reducida por menos de 25 leguas. Esta es la tarifa doble normal. Cuando cuando se enviaban cartas más de 25 leguas dentro del Perú, pagaba una peseta, que es el porte simple. Las que viajaban a los países fronterizos o salían fuera del Perú tenían que pagar porte hasta el punto de salida del Perú. En este caso, la ruta con Bolivia era por Puno, de Lima, o en este caso, de Tacna a Corocoro, en Bolivia, tenía que pasar por Puno, de Tacna hasta Puno, el punto de salida por Desaguadero, era más de 25 leguas, por eso paga una peseta. También había el porte doble, que era el del medio peso. Esta estampilla se usó muy poco. Se conocerán unos 20, 25 sobres con el medio peso. Esta es para mí uno de los sobres más simpáticos que tengo por precisamente la estampilla amarilla y el matasello azul. Y es un porte doble, va de Cusco a Lima. La estampilla de medio peso se usó muy poco, e inclusive se ven muy pocos sobres con la peseta en pareja. Se ven los grandes judiciales, pero no pareja. Esta estampilla se incineró los remanentes de esta estampilla se incineraron juntos con los de la Pacific. Cuando lean el artículo de Aldo Salvatecci verán todos esos detalles. Esa estampilla es bastante rara también. Déficit de franqueo. El déficit de franqueo fue contemplado desde un principio y para eso se implementaron ciertas marcas que ya venían de uso anterior. Tanto Cusco como Lima rehusaron lo que se llamaban sus marcas de anillos y lo que hacía era lo siguiente, habían dos cosas o dos contemplaciones. Cuando se conocía el remitente, se le marcaba lo que faltaba, se le llamaba al remitente para que lo cubra y la carta le daba curso. Esta es de Cusco a Arequipa, debió haber sido doble, por eso es que le pusieron el 2 reales aquí. Este es de Lima a Obrajillo. Obrajillo es en la Sierra de Lima. Misma situación. Se conocía el remitente, se le llama, ya la deficiencia no se pagaba con estampillas, la marcaban con esto y en este caso la cancelaron como si fuera estampilla. Pero cuando no se conocía el remitente se utilizaba esta otra marca. La carta tenía que continuar de todas maneras, entonces estaba de Trujillo a Lima. En Trujillo no le faltaba aporte, el porte era no un dinero, era una peseta, falta un dinero, un real, rehusaron una cosa anterior y la enviaron con esta marca en particular. A la hora de llegar, obviamente, el remitente tenía que cubrir esa parte. El error del medio peso rosa, ya tuvimos una presentación con bastante detalle, no voy a entrar en más. Otro de decir de que en la plancha de la peseta hubieron 5 medio pesos rosas. La estampilla, como ven ustedes aquí, la de arriba es el error del medio peso rosa, la de abajo es la de una peseta. Pero para efectos contables, esta estampilla del medio peso rosa no contaba como medio peso, se vendía al valor de una peseta. Y aquí tenemos un medio peso rosa, que en realidad para todos los efectos prácticos aquí paga el valor de una peseta, de Iquique a Lima. Había una segunda excepción para la tarifa reducida y de esta yo no conozco ningún sobre, pero esto es lo más cercano que he visto y estuve en una colección bastante prominente, que a mi criterio se mostraba no en la manera que realmente fue usada. Había una tarifa reducida por transporte en veleros. Entonces, aparte de la Pacific Steam, se permitían a barcos de menor calada tener el transporte de correo si se necesitara, y estos eran los famosos veleros. Yo no conozco ninguna carta que haya cruzado, que haya venido por velero, y que pueda realmente probar que sí existe. Esta viene de Paita a Lima, pero en realidad Paita es en el norte del Perú, Lima es en el sur. Y en esta época, lo que si ustedes ven los vientos para un velero están totalmente en contra. Esta carta llegó en 5 días. En 5 días con los vientos en contra, un velero nunca hubiera llegado, porque hubiera tenido que darse una vuelta en círculo y toda la cuestión. Esto ha viajado a mi criterio por un vapor de la Pacific Steam y no fue marcada, no fue taxada, se les pasó la mano. Esta pudiese quizás haber sido la excepción, pero en realidad no lo es, por las fechas en las cuales se prueba que realmente no puede encajar. Correo oficial, ya también tuvimos una charla muy extensa acerca del correo oficial. Esta es una carta de un juzgado a otro, de Trujillo a Moyobamba en la Amazonía del Perú.
Este correo oficial no tiene mayor indicación de servicio, pero tiene la marca del juzgado, y en la parte posterior la declaración de la corte dice que fulano de tal y fulano de tal están en cierto litigio, pero esta carta paga porte, y al pagar porte obviamente le hacen pagar con todas estas estampillas 15 pesetas para un peso de 7 onzas y media. Lo interesante de esta carta, aparte del blog y todo eso, es que va a Moyobamba, en la selva amazónica del Perú. Guano, si ustedes han estado viendo en la parte inferior, siempre yo hablo de esta época, y esta es la época del guano, una época bien extensa, del 45 al 69. Entonces, lo que sucedió fue que ya desde el tiempos inmemoriales prehispánicos, el guano se utilizaba como fertilizante, pero más o menos en los 1840 se redescubre y se le ve como una fuente de ingresos importante. Las islas guaneras, las islas de Chincha, que son las principales, están como unas 150 millas al sur de Lima. Lo que ustedes ven aquí como un cerro, y esto lo encontré en el internet, está súper simpático. Este cerro de acá se llamaba, o le habían dado el nombre, el Gran Montón, y es un depósito natural de 2 millones de toneladas de guano. Al final de la época de la explotación del guano, este cerro era plano, todo eso se exportó, todo eso no es tierra, todo eso es guano. El guano producido por esta ave que tenemos nosotros, que se llama el guanay en quechua, o el cormorán, creo que es el nombre en español. Este sobre está enviado desde las oficinas de las islas de Chincha, en estas simpáticas islas, y este es el Matasello. La razón por la que la pongo aquí es porque aquí lo único que había era punto comercial y gente que trabajaba en ese porte. O sea, esto es una cosa, digamos, interesante dentro de lo que es la explotación del guano. Pero el guano no era la única fuente de recursos o de ingresos para esa época. También el salitre en el sur del Perú. Pero para este tiempo, para 1860, el salitre no era tan explotado. Posteriormente lo fue al momento que vamos a entrar a la Guerra del Pacífico, pero el salitre tenía una capacidad adicional, que se usaba mucho para producir pólvora. Entonces, al tener no solamente las capacidades de ser un fertilizante, pero también para producir pólvora se formó ese interés en tratar de poder asumir más de ese producto de algún modo, ¿no? Entonces, esta carta viene de Pisagua, que era en el sur del Perú, hoy Chile, y que era el puerto más importante, el puerto salitrero más importante del sur peruano. Correo entre Lima y Callao, que ya dijimos que era por tren. Para esta época ya se trata de organizar mejor los viajes de tren, y los viajes de tren entre Lima y Callao fueron 7 diariamente. Para indicar, porque el volumen de correspondencia comercial era importante, para indicar en qué momento llegaba, se les marcaba a cada una de estas cartas en cuál de los trenes había llegado. Entonces le llamaban distribuciones. Va de la primera a la séptima, la primera, segunda, tercera y séptima con este cuadrado, la cuarta, la quinta y una distribución adicional. Muchas de estas cartas siempre se le ve con la marca urgente y todo eso, y es que en realidad era la manera más rápida de hacer llegar una notificación entre Lima y Callao. Mañana voy a mostrar una que es bien interesante. Es una hoja que la doblaron y la mandaron solamente para tener respuesta durante el día. Empezamos también ya a mandar cartas fuera del Perú, obviamente, y hay cantidad que van fuera. Este es 3 dineros o una peseta y un dinero enviado a Valparaíso, y está montada con 65 centavos al ingreso en Chile. Viajó por un barco de la Pacific Steam, y desde el 25 de julio del 53, Chile tenía una peculiaridad de cómo tasar las cartas que ingresaban, ¿no? Entonces era 5 centavos más el doble del porte interno, que vendría a ser el caso de esta. Este era un porte triple en el Perú, era el doble, 60 por 10 centavos más 5 me da los 65 centavos. La única excepción, y esto se ha hablado ya más de una vez, que había, desde un principio era un acuerdo mutuo con el Ecuador. Desde que ambos países se independizaron, hubo un mutuo reconocimiento de franqueo. Si la carta de salida hubiera ido, esta que va de Lima a Guayaquil,
hubiese ido por parte marina y no hubiese existido ese acuerdo, solamente se pagaba un dinero para llegar hasta el Callao y de ahí el porte marítimo para llegar hasta Guayaquil. Pero esta va a Ecuador. Y como va a Ecuador y se reconocía mutuamente el franqueo, esto pagaba como si fuera el porte de la distancia total. Era más de 25 leguas, pagaba una peseta. Este es un porte simple al Ecuador. Y esto continúa por todo el tiempo hasta que se firma el tratado, que en realidad fue ratificación de lo que ya se conocía, pero fue mucho tiempo más tarde, en 1869. Esta es otra cosa bastante interesante de este periodo. El correo dentro del Perú era potestad del correo peruano, pero se conocen unas 9 cartas domésticas que fueron llevadas por la oficina postal británica o las oficinas postales británicas dentro del Perú. Esta, por ejemplo, viaja de Arica a Lima y fue conducida por la agencia postal peruana o fue manejada por la agencia postal peruana en Arica. Más adelante voy a mostrar otro caso bastante similar a esto. De estas, como digo, solamente se conocen 9. Lo interesante es que todas son de Arica, las 9 son de Arica. Arica tenía esta particularidad. Esta es una carta muy, muy importante. Fue de don Julio Lugón. Viaja de Tacna a Hannover en los estados alemanes. Estados alemanes, descifrar sus tarifas es uno de los desafíos más grandes de cualquier parte de historia postal. Esta carta por el correo británico pagó 2 chelines y 4 peniques que se convertían a 27 groschen de plata, incluida la parte alemana. Pero la parte que se descompone esto era los 21 groschen que entraba a uno de los estados alemanes y 8 que entraba a otro de los estados alemanes. Esto era en adición a los dos peniques, a los 2 chelines, 4 peniques. Otro destino que viajaba a través del correo británico era España, pero las cartas había que mandarlas prepagadas. Durante este tiempo Perú y España obviamente no tenían buenas relaciones y 2 son las razones de eso. Razón número 1 es de que España nunca reconoció, hasta el año 1866 España no reconoció la independencia del Perú. En el 53 había reconocido a Chile, en los 30 a Ecuador y todo eso, pero a Perú no, por alguna razón, y vamos a ver esa razón un momento más. Esta carta va prepagada de Lima hasta Bilbao, porte doble, 3 chelines, cobró el correo inglés, estaba prepagada y tuvo los 4 reales al ingreso en Bilbao, marca franca, y llega hasta España a través del correo inglés. Viajó hasta allá llegando en 4 días. Cartas a Italia se conocen varias y lo interesante que uno puede ver en las cartas a Italia es toda la evolución. Y desde la parte del Perú se puede ver muchísimo de la historia postal de Italia, ¿no? Estas dos van a Génova. Una es del 59, otra es del 60. Podemos ver acá la diferencia de peso referencial. En el Perú eran onzas, ya ellos en Italia usaban gramos. Ambas cartas en el Perú eran porte simple. A la Riva Italia, esta pagó 1,50 lira, pero esta paga el doble. La razón era que esta era un poquito más pesada y eso ya la hacía como carta doble en Italia, no en Perú. Un poco más de Italia, esta también nos ilustra parte de la unificación italiana, ¿no? Esta carta del 15 de enero del 61 y esta del 61 también, pero en el mes de agosto. Pero en el mes de marzo Italia se unificó. Entonces, ambas van al mismo lugar, a Montecrestese, en el norte de Italia. Acá, cuando Montecrestese era parte del reino de Cerdeña, acá cuando Montecrestese ya es parte del reino de Italia. Misma situación, hubo un descuento, ya no era 1,50 lira, ahora era 1,40 lira, que la tenemos acá marcada con este 14, y este es doble, la tenemos acá marcada con este 28. Estos eran las tarifas que eran en ese país, pero las marcas, la marca contable, sí, entre Francia y Alemania se mantenía hasta el 65 en 2 francos y 87. Esta es otra cosa interesante que sucede por 2 años. Entre el 61 y 62 más o menos, el correo peruano aceptaba cartas que estaban dirigidas a Estados Unidos principalmente y las mandaba por el tratado postal que tenían ellos, ¿no? Inglaterra y Estados Unidos.
Y el correo peruano cobraba su parte de porte doméstico y aceptaba el pago en metálico que indicaba con franca aquí para llevar esa carta a la oficina postal inglesa. Esta es una de esas cartas. Paga el porte doméstico, le dieron el dinero efectivo al correo peruano, quien luego la lleva al BPO en Callao para que se encamine hasta Nueva York. En este caso, a su arribo a Nueva York la marcaron con los 10 cents inbound fee en New York. En el 63 se unifican las tarifas. Ya no había reducción y se reduce el porte. Ahora el porte simple era un dinero, el porte doble era una peseta y tenemos aquí media onza original. Esta carta es del 63 de noviembre, viene del Callao a Lima y este es un porte doble. Perdón, este es un porte simple. El porte simple, si se hubiese reducido, hubiese sido medio dinero, pero no se redujo. El porte de tren se mantuvo igual que el porte a cualquier otro lugar. Más adelante se reduce y lo vamos a ver. En este momento también hay una nueva disposición que permite la entrega de cartas a domicilio. Anteriormente se entregaban en el correo. La persona tenía que ir al correo, sacar todo esto y de ahí la sacaba, pero de aquí ya se permite o ya se implementa la distribución del cartero gratis hasta el domicilio del recipiente. El conducción del cartero gratis se usó todo el 64 y esporádicamente en el 65. Esta es una de las más tardías que yo he encontrado, el diciembre del 65. Bien, es un porte cuádruple que va de Caraza a Lima y tiene la marca ya bastante gastada. Argentina. Correo entre Perú y Argentina en este periodo es súper raro y esta es la carta más temprana conocida de las 5 que yo tengo conocimiento. Esta carta viajó a través del Cabo de Hornos y entiendo, hice una consulta hace muchos años y entiendo que esta marca de crayón 1 significaba el 1 peso inbound fee por entrada marítima. Este es del 26 de noviembre de 1863. Es un porte simple en el Perú y esto habrá sido un porte simple en Argentina. 5 cartas conocidas durante este periodo y todas son de Perú a Argentina. No conozco ninguna original de Argentina al Perú en este periodo. Otra más que viene por el British Post Office dentro del Perú, pero esta carta no se originó o no fue escrita en Arica. Este es de Bolivia, en La Paz. Llegó de Bolivia hasta Arica. En Arica no la depositaron en el correo peruano, pero sí le pusieron el porte peruano como debería ser y la depositaron en la oficina del British Post Office. Quien la mata selló con la marca que tenían ahí y la trajeron de Arica a Arequipa. Esta es una de las 9 que se conocen conducidas dentro del Perú por la oficina postal británica. Acá tenemos un periodo interesante. Hablé de que España no había reconocido la independencia del Perú hasta 1866, pero sí la había reconocido anteriormente a otros. En más o menos 1860 había cierto problema y los españoles estaban reclamando la indemnización que por parte de la independencia no se les había dado y no sé qué otras cosas más. Y en 1860 al 62 ellos ocuparon las islas de Chincha, las islas Guaneras, y ocuparon esas islas porque esas eran las islas fuente de todo el ingreso que hubo en el Perú. Hubo un problema ahí, pero a partir de ese momento España tenía el interés nuevamente de reconquistar el Perú. Y bien, ellos tenían una serie de problemas económicos para este momento, pero vieron esa posibilidad de tratar de hacerlo. Y no solamente parte del Perú, también Chile. Y más o menos para el año 66 ya hubo una guerra que se conoce la Guerra Hispano-Sudamericana. Lo importante de esta guerra es que esta guerra unió a Perú y a Chile, Ecuador y Bolivia, aunque los dos litigantes fuertes fueron una alianza de Chile y Perú contra la flota española. Y el 2 de mayo, antes del 2 de mayo hubo un bombardeo feroz contra el puerto de Valparaíso y el Perú asistió para todo eso y luego la flota española vino para hacer lo mismo con el puerto del Callao. Pero el Callao estaba preparado y ese es el famoso combate del 2 de mayo. Depende a quién le pregunten,
van a ver quién fue el ganador, pero me voy a desviar un ratito en esto solamente para indicar acerca de esta carta. Esta carta es una carta también bastante rara. Es dentro de Lima y porte doble. Es una de las únicas dos cartas dentro de Lima que se conocen con porte doble. En todo este periodo que yo colecciono, del 57 al 84, solamente hay 7 cartas que circulan interurbanas. De esas 7 cartas interurbanas, 2 son porte doble. Esta es una de ellas, la otra está en la colección de Julio Ponce. Es un interrogatorio que va debe absorber, dice aquí, el reverendo padre descalzo, fray Leonardo Cortés. Acá puse una imagen de lo que se llama la Alameda de los Descalzos. Esto está en la parte que no era de la parte amurallada de Lima, atrás, al otro lado del río, y es un paseo muy simpático, muy bonito, que la aristocracia peruana solía usar para sus paseos domingueros o lo que fuera. Y al final se ve lo que es el convento de San Francisco, que es donde estaba este fray, ¿no? Hablábamos hace un momento del descuento que se había hecho, o que el descuento que se había hecho no incluía el porte de correos. El porte por tren, perdón. Pero en enero del 66 se implementó, se anunció, porque había muchas quejas por parte de los usuarios, que el correo por tren entre Lima y Callao debería mantener con su 50% de reducción. Entonces se redujo el 1 de enero del 66. Pero para esta época no habían estampillas de 5 centavos. Un dinero era equivalente a 10 centavos. El Perú también estaba yendo en el proceso de decimalización. Y se permitió usar el dinero en forma bisectada. Entonces, de enero hasta junio, se usan el dinero en forma bisectada, como menciono nuevamente. Las cartas que van de Callao a Lima con el bisectado son más comunes de las que van de Lima al Callao. Esta viene del Callao a Lima, pero es la única que se conoce marcada como déficit. Esta carta debió haber pagado un dinero completo, era una carta doble y está matasellada aquí con la séptima distribución de Lima y tiene la marca de déficit aquí, déficit 5 centavos. Esta carta debió ser porte doble. Es la única carta bisectada conocida con déficit. A Francia nuevamente. Entiendo que Aldo va a hacer una presentación sobre las otras Lecoq, así que yo no voy a dar mucho detalles sobre la estampilla, solamente decir que esta es la que le acompañaba al dinero y era el porte doble. Este es un porte doble a París, pero es un porte doble dentro del Perú, porque cuando llega a París la cargan con un porte triple, 36 de Sims, como está acá, 12 por 3. Y para esta época también, en septiembre del 65, la marca de contabilidad anglo-francesa cambió de 2 francos 87 a 1 franco 90. Esta carta es el mes que le sigue, en octubre del 65, y ya no tiene el 2 francos 87, ahora tiene el 1,90. En el 65 también, Francia implementa una línea, la línea A, que viaja de Aspinwall, Colón en Panamá, hasta Saint-Nazaire en Francia. Esta es una de esas cartas. Va de Lima a Génova, pero viajó por el correo peruano, el correo británico, perdón, el BPO, hasta Panamá. La marca Panamá Transit puesta aquí indica que esta carta no originaba de Panamá, y de ahí se le pasó del correo británico al correo francés para que la lleve a Francia y luego a Italia. Una lira 40, porte de ingreso en Italia. España nuevamente, hablábamos de la guerra hispano-sudamericana, Chile y Perú unidos combatiendo contra España, la flota española. Los españoles bombardearon Valparaíso, y luego vinieron para querer bombardear el Callao. Su intención era bombardear el Callao, entrar y tomar control de todo eso. Esta carta es de esa época. Esta carta sale de Lima a Sevilla el 27 de marzo, 2 meses antes del conflicto. Pero se demoró 68 días porque la Armada Española ya se estaba armando y había bloqueado el puerto del Callao. Por eso la gran demora. Va de nuevamente Lima a Sevilla, va por el British Post Office, pasa por Londres y después va a Sevilla y tiene los 4 reales de ingreso en España. El 2 de mayo del 66 los españoles bombardearon el Callao.
Y su intención, como menciono, era tomar el Perú nuevamente. El combinado chileno-peruano se defendió hasta el final. Y dependen hoy en día a quién le pregunten. Si le preguntan a los peruanos ganaron. Si le preguntan a los españoles ganaron. Pero el resultado es este. Los españoles no pudieron entrar al Callao. Hasta el último momento bombardearon todos los barcos que la flota española se tuvo que defender poniéndose detrás de unas islas que están al frente del Callao, que se llama la isla San Lorenzo. Los españoles no entraron, entonces los peruanos decían, pero ganamos. Sí, pero los españoles en una semana con esos mismos barcos se regresaron hasta España, lo que quiere decir de que los barcos habrán estado pues dañados, pero no tanto como para no soportar el viaje de miles de kilómetros hasta el otro lado. Haciendo la gran historia, lo que sucedió aquí fue de que este fue el evento que realmente permitió que España, o hizo que España, reconozca la independencia del Perú y el Perú no le pague ni medio a España. Así que ahí que se acabó la historia de lo que es realmente la independencia. Vamos aquí ahora, esta carta también es interesante. Cuando se unifica Italia, todo Italia se unifica menos los estados papales. Y ellos tenían su propio gobierno por el Papa y todo esto, tenían su propia moneda y todo. Esta carta creo que se ha mencionado un par de veces antes. Va de Iquique a Roma. No tiene ninguna marca del British Post Office, probablemente la pusieron de frente con el barco de la Pacific Steam, llega al Callao en tránsito y de ahí va hasta Roma. En Roma la marcan, el Perú era porte simple, en Roma la marcan como porte doble y el porte simple allá era 27 Baiocchi. Esta tiene 54, porte doble. Nuevamente el peso de referencia distinto entre Perú e Italia. Tratados postales, ya hablamos que el tratado postal con Ecuador prácticamente fue una ratificación y las cosas continuaron como siempre. 1869 fue con el Ecuador, pero con Chile y con Bolivia se firmaron 2 años antes. En el caso de Bolivia, tuvimos el mismo reconocimiento de franqueo hasta el tiempo de la Confederación Perú-Boliviana en el 36. En el 39 que se disuelve hasta el 65 ya no había esa parte del tratado y se cobraba el porte de entrada, todo lo que debería ser. Con Chile nunca lo hubo hasta el 66 y estas dos cartas ilustran eso, ¿no? Del 67 y del 68, tanto a Bolivia como a Valparaíso, sin porte de entrada porque ya teníamos el tratado postal con ambos. Correo certificado. Y aquí me voy a acelerar ya un poco, creo. El correo certificado es bastante difícil de encontrar porque las cartas deberían haber sido firmadas y destruidas. Algunas se salvaron, esta es una de ellas. Hay varias de Huancavelica, en realidad hay 12. Esta es la que está en mejor calidad de todas las 12 que se conocen de Huancavelica. Y se usó esta dentro de un periodo en el cual hubo un dictador. Y el dictador estuvo ahí por una razón, por lo de la guerra hispano-sudamericana. El presidente anterior no fue tan firme en realmente defender la soberanía del Perú, entonces este dictador entró y fue realmente quien manejó toda la parte militar contra España y el suceso de haber terminado con lo que debía haberse terminado muchísimos años antes. Pero dentro de su periodo se cambió el porte de certificado a hacer 5 dineros. Entonces, esta es una carta doble, tiene 7 estampillas, 2 dineros pagan el porte y 5 pagan el certificado, va de Huancavelica a Lima. Otra de las protestas, cuando el dictador se va, todas sus decretos son eliminados y dentro de esos decretos se elimina la reducción del porte de tren. Pero el porte de tren volvió a ser nuevamente un dinero. Pero la compañía de ferrocarriles de Lima permitía a sus usuarios seguir usando 5 centavos o medio dinero para enviar la correspondencia a través de sus trenes en contra de lo que el correo peruano permitía. Se conocen varias de estas cartas con la estampilla de 5 centavos dentada con este matasello, que son los 5 centavos, y solamente se conocen 3 con bisectados del dinero verde con este matasello. Una está en la colección Peyton, en el Smithsonian, y 2 están en manos privadas.
Déficit de franqueo compuesto. Esta es también la única carta que se conoce con franqueo compuesto de 2 ciudades. Esta también viene de Huancavelica, Lima. A la salida de Huancavelica la franquearon con 3 dineros, pero en el mismo Huancavelica notaron de que le faltaban 3 dineros más, 6 dineros. Como no encontraron al remitente, era una agencia judicial, lo que fuera, lo mandaron como déficit a Lima. Cuando llega a Lima, dicen, no le faltan 3, le faltan 7, y le adiciona este 40. Este déficit de aquí es de Huancavelica, este déficit de aquí es de Lima. Esta es la única carta conocida que se conoce con el déficit compuesto de 2 ciudades distintas. Nuevamente correo certificado, ya para esto se había revocado los 5 centavos, entonces se vuelve a la tarifa anterior, que por cada 20 centavos o cartas dobles pagaban 40 centavos o más. Perdón, las cartas dobles o superiores pagaban 40 centavos de certificación, las simples pagaban 20. Esta es una carta triple que paga 40 centavos de certificación. Es un triple porte certificado. Viene de Huancavelica a Lima y luego se redirigió a Ayacucho. Solamente en las cartas que son redirigidas, en la parte posterior, después de haber sido redireccionadas, se les adicionaba los matasellos de las otras ciudades por las que transitaban hasta llegar al nuevo destino. Correo oficial, nuevamente, esta no está marcada como servicio nacional, ni tiene ninguna marca de correo por ningún lado, o de una marca oficial que le permita hacer correo oficial. Le pusieron solamente de oficio, pero el gobierno le dijo, lo siento, esto no funciona así que le hicieron pagar una peseta. Este es el nuevo color de la peseta marrón, peseta amarilla. Aldo, en su presentación esta semana, va a ampliarse muchísimo más sobre eso. Estampillas extranjeras usadas en el Perú. Obviamente Lima y el Perú teniendo toda esta concentración, habían oficinas consulares que utilizaban sus propias estampillas. La británica, obviamente, esta es una carta que va de Callao a París por el correo británico, 27 de mayo del 72, paga 8 peniques, de acuerdo a la tarifa que tenían ellos en ese momento. Son bien raras las cartas que van a través del correo británico a otro lugar, que no sea un parte del dominio británico. Esta es una de ellas, ¿no? De Callao a París. Estampillas de Estados Unidos también se usaron en el Perú. Se usaban en el consulado de Estados Unidos. No eran, digamos, abiertas para todos, pero sí, se podía prepagar el porte de ingreso en Nueva York, o a la hora que llegara la carta, desde el Perú. Este es uno de esos casos, del consulado de los Estados Unidos en el Callao, enviada a Rochester, en Nueva York. Esta carta no le pusieron solamente 10 centavos en estampillas estadounidenses. En realidad, cuando llegó, debía 10 centavos más, así que era una carta doble. Estampillas francesas también se usaron en el Perú, pero estas son muchísimo más raras. Y es un periodo bastante corto, del 7.2 al 7.4, en la época que se implementa la línea F en el Pacífico Sudamericano. Esta es la única carta que yo conozco con estampillas francesas usadas en el puerto del Callao en una carta que se envía a Roma. Esta viajó por la famosa línea francesa F, y este vendría a ser el equivalente de lo que se ven en esas cartas de Ecuador que tienen las estampillas de 2 reales de Ecuador y las estampillas francesas. Esto es lo mismo. Esta carta debió haber tenido porte peruano, pero como vamos a ver mañana, muchos de los usuarios se saltaban todo eso. La carta debió haber sido así, digamos, ¿no? Una combinación de pago de porte doméstico con estampilla peruana y pago del porte a través del consulado donde se quiera ir. Esta carta mixta Inglaterra-Perú va de Lima a Nueva York, dinero paga el porte doméstico, 6 peniques, Callao a Panamá, y de Panamá por el tratado británico-estadounidense era llevada hasta Nueva York, donde entraba y se le cobraban 10 centavos de dólar. Esta es otra carta también bastante interesante. En porte triple, Inglaterra, Estados Unidos y Perú, misma operación. Porte doméstico peruano, porte británico hasta Panamá, ingreso en Estados Unidos prepagado. Esta es una carta totalmente prepagada hasta los Estados Unidos, del Callao a Manchester, en Massachusetts. Reducciones para el 73. Ya en el 73 empieza una reducción adicional de portes. Hasta este año solamente se permitía la reducción de
correo por tren entre Lima, Callao y Chorrillos. En el 73 se amplía a todas las líneas de correo que existían, o todas las líneas de trenes, perdón, que existían en el país. En el caso de Lima, la otra línea era la que iba a Ancón, el norte. Entonces se le permitió pagar el nuevo porte reducido de 5 centavos. Esta es una de ellas, es de enero del 73, del primer mes, y es la única conocida usada en Ancón con el trencito para pagar este nuevo porte. Asimismo hubo otra reducción que fue la del correo urbano. El correo urbano ya no iba a pagar lo que pagaba antes, ahora iba a pagar 2 centavos y para eso se emitió esta estampilla, la llama. Aldo también va a cubrir esto en su presentación de las otras LECOC. Lo único que quiero decir con esta es de que este porte es súper raro. 2 centavos se conocen 2 cartas solamente. Una es esta, que es la única con el trencito, y otra con una estampilla posterior. Esta es la única carta que se ha probado hasta ahora, es legítimamente usada, es original del 2 centavos usado dentro de Lima. Correo judicial nuevamente, hasta esta época estamos hablando de marzo del 74, las cartas judiciales se pagaban con estampillas peruanas igual. Bueno, obviamente estampillas peruanas se pagaba con estampillas, incluía si tuviera la marca de servicio, y la razón era que había un disclose en la parte posterior que indicaba quién de los litigantes iba a pagar y todo eso, y se prepagaba y estaba todo matasellado aquí. Hay cartas más espectaculares que esta es muy simpática, sobre todo por el estado en el que se encuentra, 13 dineros, que va por 6,5 onzas de Cajatambo a Huaraz. Estábamos hablando de que esta carta es de marzo del 74. En abril se implementa una nueva reforma postal. Esta reforma postal incluye una nueva unidad de peso de onzas a gramos, se ratifica el 10 centavos como el porte simple y ciertas verificaciones adicionales. Pero la más significativa de todas estas, a mi modo de ver, es de que los impresos que hasta esta época habían sido gratuitos ya empiezan a pagar porte. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Otra de las 5 cartas argentinas, este es porte doble, pero esta ya no viaja por mar, perdón, esta viaja a través de los Andes. Va de Lima a Salta, entra por Caldera y va por Copiapó, o al revés creo. Y cruza los Andes para llegar hasta Salta. Porte doble, se había ratificado en 10 centavos, esta carta pesaba hasta 30 gramos. Correo cerrado oficialmente. Ustedes han visto esos cierros oficiales cuando las cartas aparecen mal, la cierra el correo y las pone y le ponen la carga, se recibió en ese estado. Esta es la primera carta de Perú conocida con un cierre oficial. Y quizás sea la primera de Latinoamérica. No fue cierre oficial, puedo decir en sí mismo, era un papel, pero este papel tiene este lacre, certificado Lima resellado. Y hay ciertas normas que se ven en los libros de la época que hablan de cómo tratar las cartas que venían dañadas. Esta es la primera que se conoce con eso. Interesantemente, también tiene este matasello de la Administración Particular de Correos. El correo creó una administración adicional, una agencia adicional para que maneje el volumen de correo que llegaba en esta época. Y lo que sucede es que había mucho contrabando de correspondencia, muchos terceros llevaban correspondencia por parte de ellos mismos directamente, eso también lo vamos a ver el día de mañana. Y esta agencia particular de correos estaba en directa competencia contra esos terceros que hacían eso. Para el 75, Perú y Chile, pero en este caso el Perú, firmaron un tratado postal con Alemania. Y el tratado postal permitía de que se envíe correo a través de la mala alemana o del correo alemán. Ellos hacían 2 cosas. Podían llevar las cartas a Alemania a través de sus propios barcos o de barcos ingleses o franceses. Pero recordemos, Inglaterra y Francia tenían también sus oficinas consulares dentro del Perú. Entonces, a través del tratado con Alemania se podían mandar cartas a 11 países, lo voy a mostrar en un momento, con la excepción de Francia e Inglaterra. Los portes eran más altos, si viajaba por vapor alemán pagaba 25 centavos y dependiendo de los otros países diferente. Pongo acá 29 que era Italia, esta marca 40. Y
si viajaba por barcos ingleses o franceses, estas eran las marcas. Por lo general, casi la mayoría de los sobres que se conocen con estas nunca tienen el porte exacto, siempre es porte redondeado. Esta también va de Lima a Londres e intentó viajar por la mala alemana, pero como no estaba permitido viajar por la mala alemana, se le envió a través del correo británico. Al enviársele a través del correo británico, y esta venía de la legación de Italia en Lima, fue redireccionada. Le habían puesto inicialmente los 30 centavos que iba a pagar. Dame. Le habían los 30 centavos que iba a pagar, pero como iba a ser ahora enviada por el correo británico, se le cobró porte doble, 3 chelines, le removieron una estampilla de 10 centavos y la dejaron andar. Los únicos países que se permitía mandar cartas bajo el tratado a Alemania eran estos de aquí. Y de todos estos, las únicas que se conocen cartas son a Italia. Las cartas bajo este tratado son súper raras. Yo creo que se conocen 4 o 5, nada más. La Unión Postal General. Esto es lo que precede a la Unión Postal Universal. El Perú no era miembro, pero se manejaba el correo que entraba de la misma manera. Cuando entraba a través de uno de los miembros, el porte que entraba para el correo británico podía ser prepagado o no. Si venía en rojo era prepagado, que ya lo habían pagado en este caso de Estados Unidos a Lima, y al ingreso a Lima se le cobraba el peso como debería ser. El porte de ingreso en este caso fue porte simple o 10 centavos. Hablábamos de que los impresos ya no eran gratis, y este es el único caso que se conoce, o la única pieza que se conoce de esta época. Esta pesó entre 75 y 90 gramos. Es una partitura musical que vino de París a Lima. Al ingreso, la partitura ya no era considerada printed matter o impreso, y se le cobraron los 60 centavos. Porque no había, como carta común, porque no existía una tarifa de impresos todavía. El correo judicial en esta época ya no usaba las estampillas regulares. Después del 74 empezó a usar por algunos años las estampillas de déficit. Y este es uno de esos casos. Esta es una carta judicial que va de Ayacucho a Huancavelica con pago diferido. Aquí habla de que quién de los dos iba a pagar, y la corte mantenía esa cuenta para al final del litigio cobrarle a la parte correspondiente, y esta se cobró de esa manera. Se le cobró con las estampillas de déficit. El porte de certificación también se cambió. Para esta época el porte de certificación se cambió a 30 centavos. Esta es una carta triple, 30 centavos de franqueo y 30 centavos de certificación, con 50 centavos que es algo difícil de encontrar en sobre. Esta es una carta certificada de Lima a Cajamarca. La UPU, ya acá el Perú está en plan de entrar a la Unión Postal Universal, no entró a la GPU, pero entró a la UPU, entonces fueron al Congreso en París en 1878, los peruanos dijeron, aquí estamos listos, queremos ser miembros. Y desafortunadamente sufrió bastante oposición por parte del correo inglés o del gobierno inglés, y la razón era simple. Ellos eran los que dominaban prácticamente todo el transporte de correo al exterior dentro del territorio peruano. En esa época se pagaba un chelín, 6 peniques por el porte simple de Perú hacia el extranjero, hacia Inglaterra, pero como vieron que ya la intención de Perú era fuerte, redujeron su tarifa a un tercio, a 6 peniques para una carta del Perú a Inglaterra. Esta carta, y eso se hizo en el mes de octubre, más o menos del 7-8. Y esta carta es un porte doble en Inglaterra, tiene un chelín. A la hora que llega al Perú se le aplica el porte doble. A Francia. Francia era miembro de la GPU y era miembro de la UPU, que ya había cambiado de nombre, y la manera de enviar las cartas ahora todavía seguía siendo por el correo británico, pero había diferente distribución de la parte de pagos correspondientes. Este 1.6 que vemos acá y este 1.10 que vemos aquí, en realidad lo que significa es la notación francesa y la notación inglesa compuesta de cuánto era para Francia y cuánto era para Estados Unidos. Un franco 10 y 11 peniques adeudados a Inglaterra, los 50 céntimos diferentes para la tarifa francesa o para el correo francés.
Comienzo de la Guerra del Pacífico. El Perú es aceptado en la UPU más o menos en junio y en abril de ese año empezó el litigio de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico empieza entre Chile y Bolivia y el 14 de febrero del 79 la ciudad de Antofagasta es ocupada por los chilenos. Cabe resaltar que Antofagasta en aquella época era, según lo que he leído en más de un libro, el 98% de la población ahí era o chilena o inglesa y solamente el 2% era boliviana. Lo que quiere decir que tomar esa ciudad que prácticamente no era boliviana fue súper simple. El único sobre que se conoce es este que estaba en la colección Ortiz Patiño y es un sobre que habla con la carta entera y la carta habla pues, ¿no? De que se ha reivindicado el territorio y todo lo que fuera. Y en realidad la guerra del Pacífico con Bolivia duró solamente este día, el 14 de febrero, de aquí ya se acabó todo. Sin embargo, Bolivia tenía aspiración de retomar todo el territorio del departamento del litoral que había tenido y en el año 73 había firmado una alianza con el Perú de mutua defensa. Chile hasta este momento determinaba a Perú como un país neutral y Perú se quiso mantener como país neutral, pero Bolivia puso mucha presión y al poner tanta presión finalmente los peruanos tuvieron que acceder a defender a Bolivia y en ese momento la guerra del Pacífico resultó entre Chile y Perú, porque Bolivia prácticamente ya había perdido todo. A la misma vez, el 5 de abril, Chile le declara la guerra al Perú, ya hablamos, y el 17 de junio el Perú es aceptado como parte de la Unión Postal Universal. Yo no conozco ningún documento oficial peruano que indique eso, pero existe este documento británico que muestra cuándo fue que se implementó eso. Estábamos en guerra y al estar en guerra obviamente había inflación. La tarifa debió haber sido 12 centavos en metálico, pero no había estampillas de la UPU oficiales en ese momento o sancionadas por la UPU que pudiéramos llevar. Así que se utilizó una tarifa de transición de 27 centavos. Este es un porte triple, 81, 27 por 3, que va de Lima a Burdeos. Es uno de los dos sobres con porte triple que se conocen. Hay de mayor valor postal, por supuesto, ¿no? De mayor peso. Esta es la única carta y la primera carta certificada que se conoce del Perú hacia el exterior. Y es la única del periodo de transición. Va de Tacna a Londres y viajó por Lima. Y para la implementación para que Perú sea aceptado como miembro de la UPU, tuvo que cumplir con un requerimiento adicional. Inglaterra mencionaba de que Perú no podía ser miembro de la UPU hasta que no tuviera una agencia postal en Panamá que lleve las cartas de una costa a la otra. Entonces el Perú se tomó por 6 meses el trabajo de implementar esa agencia y finalmente lo hizo. Y cuando lo hizo, las cartas que venían de Perú eran recogidas por el agente de la Agencia Postal Peruana en Panamá, en la costa del Pacífico, para llevarlas hasta la costa del Atlántico. Esta carta, que es la primera certificada que se conoce y la única certificada del periodo de transición de esta tarifa, se demoró un mes en Panamá. Y la razón es bien sencilla. Era la primera carta que recibían. No sabían exactamente qué hacer con esta carta. Entonces, mientras va llegando y toda la cuestión, y dónde la tienen que encaminar y cómo la tienen que encaminar, fue que se demoró ese tiempo adicional en Panamá. El porte era 63 centavos de la tarifa inflacionaria. El 5 de enero ya el Perú emite las estampillas oficiales de la UPU, con franqueo para la UPU, y se les resella con este Plata Perú. Inicialmente como el Perú estaba en guerra, pero Lima todavía no estaba ocupada, se siguieron usando sin ningún problema. Esta carta paga los 12 centavos, 10 de porte y 2 del cruce de Panamá, y es la única que conozco que va a Funchal en la isla portuguesa de Madeira. Este otro va de Lima a Hamburgo, también con UPU, e inicialmente estas estampillas, de plata Lima o plata Perú, debían pagarse en metálico, y 10 centavos en metálico era bastante dinero. Esta carta inicialmente se intentó mandarla vía Panamá e Inglaterra,
Pero lo que terminó sucediendo aquí es que seguramente para mandarla vía Panamá a Inglaterra iba a ser 24 centavos. Pero lo que sucedió era que esta no era una carta doble, era una carta triple y debía pagar o 36 centavos si iba vía Panamá o 30 centavos si es que iba vía Magallanes. Esta terminó viajando vía Magallanes o Cabo de Hornos en el sur de Sudamérica, de Lima a Hamburgo, y las fechas de demora ratifican eso, que tomó un tiempo extra para llegar hasta allá. Esta carta la mencionó Guillermo el otro día cuando hablaba de la Guerra del Pacífico, su presentación sobre la Guerra del Pacífico. Esta es la única carta certificada conocida con el UPU Plata Lima. Viene de Arequipa y va hasta Langmeil en Alemania. El porte debió haber sido 81 centavos, pero estamos en tiempo de guerra y no había manera de sacar las cosas de Arequipa, todo tenía que viajar a través de Lima. Entonces esta carta fue de Arequipa a Lima, vía Panamá hasta Langmein, pagando 80 centavos por el certificado de 6, incremento de 6 pesos, de 6 múltiplos sobre el porte base. Cuando los chilenos ocupan Lima el 17 de enero del 81, pensaron de que la guerra iba a terminar. Y ya que todos estaban cansados, se iba a terminar todo, pero no fue así porque parte del gobierno libre de Perú se movió al sur. Y al moverse al sur se creó pues una distensión de tiempo para poner todo esto. Inicialmente los chilenos no ocuparon las oficinas postales peruanas, pero ya como todo este tiempo se estaba extendiendo, finalmente tomaron control de las oficinas en diciembre del 82. Y al hacer eso, resellaron las estampillas peruanas con el escudo de armas chilenos. Guillermo Ollosa tiene un inventario muy bueno de estas estampillas en sobre, se conocen 24. Y son bastante raras porque son bastante atractivas, tanto para Chile como para Perú. En julio del 82, al ver de que las cosas seguían y la guerra continuaba, los chilenos prácticamente anexaron lo que eran los territorios ocupados de Perú como parte de su territorio. Entonces, las estampillas chilenas se usaron en el Perú. En el caso de si viajaban dentro de lo que eran ahora el territorio extendido chileno, Chile más la parte ocupada, pagaban el porte simple doméstico. Estaba de Lima a Valparaíso y paga solamente 5 centavos. Pero si iban a otro país pagaban lo que normalmente pagaba la tarifa internacional chilena. Acá si ven bien, esta es una carta registrada que va de Lima a Montevideo, Lima, Chile, Matasellá en Lima, y esta paga 21 centavos. El 21 centavos era vía Panamá. Así fue como fue a Montevideo, aparentemente, y acá está la recepción en Montevideo. Hablaba de que la oficina libre del Perú, el gobierno libre del Perú, estaba en Arequipa, ellos emitieron sus propias estampillas y se defendían y todo eso. Estas estampillas eran locales para los 5 departamentos que ellos controlaban. Esos 5 departamentos, obviamente, cuando emitían o mandaban una carta fuera de Arequipa o de ese territorio a otro lugar, eran multadas en el arribo. En este caso fueron multadas en Lima porque el gobierno chileno que estaba bajo control de Lima no las reconocía como estampillas oficiales de la UPU. La guerra finalmente acaba el 20, la guerra termina con el Tratado de Paz que se firmó en Ancón el 20 de octubre de 1883. Para ese momento el correo regresa a manos peruanas. 3 días más tarde regresó a manos peruanas, ya Wim hizo una presentación fantástica sobre los triángulos, entonces este es el triángulo número 1, las primeras estampillas se resellaron, y el 23 de octubre ya estábamos andando con esas estampillas. Pero el Tratado de Paz no indicaba que todo había terminado, todo terminaba legalmente, digamos, una vez que los chilenos obviamente se dejaban el territorio peruano, ellos se fueron al sur, al Cusco, a Arequipa, por cierta razón, pero en el caso de la formalidad, el gobierno peruano tenía que ratificar ese tratado de paz. Y ese tratado de paz lo ratificó el Congreso el 11 de marzo de 1884. Y entonces, a partir del 12 de marzo de 1884, prácticamente la oficina postal peruana y todo el Perú era 100% nuevamente en manos peruanas. Este sobre es de ese primer día,
que el Perú vuelve a ser totalmente una sola unidad. 12 de marzo de 1884, tiene estampillas con triángulos reselladas, y estas otras estampillas que también se explicaron el otro día, que llegaron en el tiempo, que se mandaron a hacer y que llegaron dentro del periodo de la guerra, pero que fueron almacenadas en Ecuador. Mañana vamos a hablar de la otra parte, que es esto, el porqué de las cartas clásicas de Perú sin estampillas. Gracias. Espero que todavía estén despiertos. Felicitaciones, Henry. Muy, muy bueno. Muy interesante. Muy linda presentación, Henry. Muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Muy lindo material. Muy bien, Muy bueno, Henry. Gracias. Maravilloso, Henry. Muchas gracias. Si hay algunas preguntas, de repente tengo algunas respuestas. Yo tengo algunas preguntas. Dale. A ver, comencemos con la parte pacífica. Esa carta que va de Arica, que sale de Arica al paraíso, que se supone legítima, ¿se conoce si la carta realmente sale de Arica o es que tiene un cancelador de Arica de tránsito? No lo sé, esa carta yo nunca la he visto abierta, habría que preguntarle a Jesús, es de él. Ya, y la otra carta, que lógicamente pues es dudosa, que va a Europa, ¿se ha hecho algún análisis? Yo la quise comprar para hacer el análisis, pero no, y no se ha hecho. Ok, perfecto. Luego, quería hacerte una observación. Hay una carta que has mostrado con un déficit real que sale de Trujillo y va para Lima, con la tercera emisión. Sí. Si tú comparas esa carta con la carta disectada que tiene la séptima distribución, dinero rojo, la línea déficit o la marca déficit sigue siendo la misma. Sí, en algún momento yo creo que la cortaron, porque tenían que usar valores. Has mencionado que la carta fue aplicado el déficit en origen en Trujillo. ¿No es que se colocó la marca déficit en destino en Lima? Puede ser que haya sido puesta en destino en Lima, y la razón es por la que esa marca también existe en Lima, y es el mismo déficit del otro. Yo las he sobrepuesto, obviamente la han cortado, ¿no? Y la razón por la que la cortaron era porque el real ya no era la moneda, ya se estaba yendo de decimalización, entonces había que remover todo eso. No, Podría ser. Claro, yo voy a la parte del déficit real, porque yo tengo dos cartas similares, pero con origen Caraz, que no tiene nada que hacer con Lima. Yo tengo varias otras con ese déficit, y algunos sí son diferentes. Yo tengo uno de Arequipa y un par del Cusco, que son distintas. Pero la marca es distinta. Claro, un poco distinta. Bueno, yo me refería a que la marca es exactamente la misma a la que tú has mostrado. Pero todas son iguales, son como las marcas de oficio que vamos a ver mañana, que son todas casi iguales, pero no son idénticas. Podría ser, yo no descuento eso, pero digamos, en el caso ese en particular eran dos opciones: o conocías al remitente o no, y esa obviamente no conocías al remitente. No conocías al remitente, claro, es cierto. El tema de la carta de Paita con el segundo dinero, indudablemente, a esa carta le falta una marca de déficit. Debería faltarle. O pasó sin detectar, que también existen, ¿no? Hay cartas que existen sin detectar. Underpay. Sí, porque de hecho eso un velero no te saca Paita Lima en 5 días. Claro, eso ya lo expliqué, ¿no? Por los vientos no había modo directo. Se puede hacer en modo circular. Yo tengo un familiar que conoce muchísimo de estas cosas, y él fue quien me explicó eso. Me dice, es imposible en esas aguas hacer 5 días contra el viento. Tienes que hacer un círculo, y ese círculo te puede demorar hasta 17 días. Bueno, pasando a una carta de España que tienes con un franco, una marca de franco en azul. Claramente mostraste allí el porte a cobraste Inglaterra, pero ¿se ha podido determinar por qué hay un número 4 al costado? Es 4 reales. Ajá. Pero son 4 reales, dime una cosa, 4 reales si la carta es franco. Era franca por
Lo que yo no te puedo decir de memoria en este momento es lo siguiente. No sé si había un convenio postal entre Inglaterra y España, como había el convenio postal entre Estados Unidos e Inglaterra. Porque si miras también... Al menos había una tarifa. Déjame contestar tu pregunta. Entonces, si hacemos el paralelo, cuando hay un convenio postal, el convenio postal tiene una serie de estipulaciones. Las estipulaciones, por ejemplo, entre Inglaterra y Estados Unidos. Cuando uno de los dos países llevaba cartas de un tercer país, igual pagaba aporte de ingreso. Este es el mismo caso. Es Perú a través del correo inglés que ve España. El tratado postal puede ser entre España y España e Inglaterra, pero el origen era de un tercero, entonces se aplicaba o se habrá aplicado, habría que examinarlo más, ese puente de ingreso que existía porque era un tercer país externo al agreement que ellos tenían. Claro, no voy por ese lado. Voy porque la carta tiene dos marcas. Una marca que realmente es lo que tú dices, y una segunda marca que tiene un número 4. O sea, lo curioso de esto es de que ese número 4, o sea, España normalmente aplicaba con marcas de tampón, ¿no? Y ese no aparece, o sea, no sé, habría que revisar si ese número 4 corresponde a alguna tarifa. Lo que puede ser es esto. De otra parte. Lo que puede ser es esto, no es tarifa de otra parte, porque no agarra a otro lado. Puede ser el crédito, porque acuérdate que esa carta fue prepagada, las cartas estas España iban prepagadas. Ese puede ser el crédito que el correo inglés le tenía que dar al correo británico, porque ya estaba prepagado. Puede ser. Ya. Luego, tengo un par de observaciones más acá. Cartas a Italia. Mostraste dos cartas en un solo slide, donde una marcas con 15, que viene a ser una lira 50 y otra con 30, que vendría a ser 3 liras. En una me decías que era doble, lo cual es totalmente correcto, tiene un 12 y un 30, y en la otra al costado tiene un 15. Acá hay una cosa que no me ganó el tiempo y quisiera que me contaras. Las cartas son de la misma época porque hay una cosa particular entre una carta y otra que las diferencia. La carta de 15 va por valija cerrada y no tiene marca de intercambio anglo-francés. O sea, no tiene la GB, ni el paso por Calais, ni el ambulante de Calais. Mientras que la de 30 sí los tiene. Según lo que yo alguna vez escribí con Barholtz, o me contacté con Barholtz, Barholtz me decía que habían dos tipos de envíos. Uno, por carta, por valija cerrada, que esto eran 15, y otro por valija abierta, donde lógicamente tendría que ir la marca de intercambio anglo-francés, el GB 2 franco 87 5 décimos. Mi pregunta es, ¿las dos cartas son del mismo periodo? Porque si bien las dos emisiones son azules, no logré identificar si las dos eran distintos o hay años de diferencia. Una es del 59 y una es del 60, y no, eso de la valija abierta y la valija cerrada se da en todo el tiempo, y no había una diferencia, a mi entender. No había diferencia. La conducción del cartero gratis, lo tenemos claro que es hasta el año 65 y aparece en color negro. Pero tú y yo hemos conversado hace mucho tiempo que también hay un uso posterior. O sea, se extiende el uso todavía, me imagino. Pero el uso posterior ya tiene otro sentido, porque el uso continuo es para indicar el nuevo servicio. Que se haya usado posteriormente es igual como las distribuciones. Las distribuciones se usan hasta el 62, 63 y después aparecen de nuevo, pero por pura casualidad porque no había otra cosa. O es como el MZ, ¿no? Era colonial, después al principio de la República. ¿Qué hacen el 58? 3 usos totalmente diferentes de la misma cosa. Gracias. No, gracias. ¿Pasé el examen o no? Más o menos con 11. Ya. Gracias. La carta está pasada a humo. Henry, una pregunta te puedo hacer, por favor. Sí, dale. En primer lugar, te felicito. Qué buena exposición. Hoy eres un ducho en el tema. Muy fluido, muy explícito, muy claro. Muchas gracias. Explícame, ¿cómo era eso del porte doble, porte triple? ¿Quién pagaba? ¿Cuándo se pegaban los sellos? ¿En el origen?
En el intermedio, en el destino. En primero. el origen, el porte doble, simple o triple es solamente cuánto pesaba la carta. Tú cuando mandas una carta tiene un peso y obviamente el correo tiene un peso referencial por múltiplos, ¿no es cierto? Entonces hasta cierto peso es una carta simple, digamos hasta 15 gramos es simple, hasta 30 gramos es doble y así. Entonces una carta simple es 15, hasta 15, una carta doble es hasta 30. Entonces, al momento que la tienes ahí y tienes que pagar, porque esta es la implementación del franqueo previo, al momento que depositas tu carta, te decían, ok, señor, esta es una carta doble, tiene que pagar 20 centavos. Perfecto, le pones la estampilla, el matasello y sigue su camino. Eso está claro, pero pasaba por 2 y 3 países, por ejemplo, era Lima, Los que iban al extranjero. cruzaba Panamá, Claro. llegaba a Nueva York y tenía que ir a Londres. ¿Cómo sabía cuánto había que pagar? ¿Dónde se pagaban estampillas? ¿Cómo es eso? Ok, ahí no se pagaba con estampillas. Las estampillas extranjeras que mostré, todas se usaron en territorio peruano. Desde el origen venían ya así. Ahora, al arribo, al país que fuese, las volvían a pesar. Y la pesaban, pero podían tener un peso, una unidad de peso de referencia distinto, que era el caso del Perú, ¿no? Nosotros usábamos onzas, en muchos otros lugares usaban o adarmes o gramos, y de repente para nosotros una carta simple era hasta media onza, pero de repente para otro era un cuarto de onza. Entonces había esa unidad referencial distinta, la que hacía que una carta sea doble, triple, cuádruple en otro lugar cuando adquiere una carta simple. Claro, y el cruce del canal de Panamá, porque se habían otras conferencias que había tren, que había mula, que se hacía de un sistema y de otro, y a veces variaba, y había el problema de cruce para ir a Europa. Depende del tiempo, claro, depende del año que estés hablando. Para esta época no creo que no había tren, era lomo de mula. Claro, y eso pagaba el origen. Claro, o sea, si yo iba a mandar una carta vía Panamá, yo tenía que pagar el paso por Panamá. ¿Cómo pasaba por Panamá? Eso era problema de Panamá, pero eso era cómo lo hacían. Yo ya pagaba por ese servicio. Muchas gracias. Gracias. Diego. Perdón, me puse en mute. Yo tengo algunas preguntas, no tantas, pero solo 3, pero rápido. Creo que me perdí, bueno, felicitaciones primero por el contenido muy, muy detallado, pese a que cubre un rango bien amplio de correo peruano. Una primera pregunta, tal vez me perdí, era, tú nombraste que había uno como pelado de las estampillas, no sé si luego lo volviste a comentar. Sí. Tal vez se explica solo, pero no sé si lo puedes explicar. Claro. Existen varias, yo he visto eso, y este es un caso típico, ¿no? El Unreal, las Islas Pacific, tú las volteas y las ves como medias peladitas, arañadas, inclusive en el frente a veces corridas. Y la explicación de eso es lo que se encontró Aldo Salvatecci y documenta en su artículo. Estas estaban pegadas y trataron de despegarlas a lo mejor que pudieron. Obviamente yo no creo que todo el pliego entero haya salido pues intacto, ¿no? Algún daño se habrá creado en algún lugar. Para mí esa es la explicación de cómo se ven estas estampillas de las Pacific, a veces con esos desgarros de la goma o un pequeño corrido en el frente y todo eso. Imagínate la descripción que hacen ahí, ¿no? Que dice que estaba en cartones, o sea, ¿cuántos de estas habrán estado juntas? Era como, yo veo una vez pues, para llorar, pues, ¿no? ¿Qué tal daño que les habría pasado? Bueno, a caballo regalado. Exacto, exacto. La otra inquietud, yo he visto algunos comerciantes e incluso algunos coleccionistas que la marca del inbound fee en Nueva York, que tú mostrabas de 10 céntimos, ¿se aplica en dónde? Porque hay algunos, como digo, algunos comerciantes y coleccionistas que dicen que se aplica en Panamá, si es que en este caso va de Perú vía Panamá hacia Nueva York, o se aplica en puerto en Nueva York. Esa es muy buena pregunta y honestamente yo no tengo una respuesta contundente. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Yo he visto cartas que vienen de otros países que no han pasado por Panamá y que entran a Nueva York y que tienen exactamente el mismo steamship fee, 10 o 20 o 30 al que digamos, pudiese haber usado en Panamá. Claro, pueden ser dos marcas gemelas que se han enviado a dos lugares distintos o no.
pero en el caso de Perú no hay nada contundente. Ahí, por ejemplo, sí existe, y eso podría de alguna manera corroborar esto, cartas que van de Perú a Nueva York que no tienen esa marca impresa, pero la tienen a mano. Lo que quiere decir que de repente tampoco existía en Nueva York y se les pasó en Panamá, ¿no? Si es que esa es la... Pero yo no tengo nada contundente que te pueda decir que es el caso. Ok. Y la última, ahora justo esta semana conversábamos con algunos amigos que hacemos clásicos, y tú decías que, y siempre hemos conversado que había este acuerdo un acuerdo mutuo entre Perú y Claro, Ecuador. reconocimiento de mutuo franqueo. Y no he visto yo multas o cartas multadas al arribo en Perú. Yo mandé ahorita una imagen en el WhatsApp, ese es uno de Pablo Pérez. A ver. ¿Cuál sería la razón del déficit, de la marca de déficit de esa carta? Tal vez tienes alguna referencia. A ver, lo voy a ver porque había pagado esto. Mi oficina. Voy a tratar de... ¿La puedes mandar de nuevo? Acá está. Ok, ese no es de Lima, es de Arequipa. No debería haber tenido eso. Empecemos por ahí. Otra. Correcto. Está tomada como carta simple, 10 centavos. A mi criterio, esto fue un error del empleado. No debió haber tenido eso. Debe haber sido un empleado nuevo que no sabía el acuerdo y le marcó, ¿verdad? Y yo más que nada me baso en esto. ¿Cuántas cartas de Chávez existen? 500. Ninguna de las 500 tiene esto. Sí, correcto. Ok, gracias, Henry. De nuevo, felicitaciones. No, gracias a ti. Guillermo. Henry, yo solo un comentario y una pregunta muy simple. El comentario es que el tren de Panamá por la Pacific Railroad Company fue inaugurado en enero de 1855. Oh, perfecto. Muchas gracias. ¿Ok? Gracias. Lo empezaron como en 1850, se tardaron 5 años por las dificultades del terreno que creo que todos conocemos. Gracias. Y mi pregunta es muy simple. Enseñaste una carta de Francia con unos par de Napoleones III que parecía Ted Besch, pero no es, ¿verdad? No lo sé. Yo esa carta no la tengo en mi mano, pero creo que no. La pusieron así. Ok. Gracias. Sí, sí. No, eso sería otra cosa ya. Henry, pero ¿la podrías volver a poner? Claro. Porque bien puede ser esa posición del pliego de las que nos comentaron el otro día. A ver, vamos a ver, y la podemos ampliar ahora que no está en modo de presentación. Y una pregunta, con relación a estos sellos de la Pacific Steam, que por lo que entendí de tu presentación, la compañía naviera quiso ofrecer este servicio en todo Sudamérica y nadie le hizo caso. Por eso las estampillas originalmente no las usaron. ¿Se sabe si hicieron estampillas con valores para los otros países de América del Sur? ¿O solo hicieron para Perú? No las hicieron para Perú. Ellos los hicieron para su propia compañía. Y lo que querían hacer era, así como la Lady MacLeod, exactamente la misma cosa. No son unidas. Ahí están. ¿Lo están viendo o no? Sí, gracias. Gracias. Lo que querían hacer era lo mismo que la Lady MacLeod. Entonces era una carta privada, era una compañía privada que había tenido sus propias estampillas y las emitió, y así era como pagaba todo eso. Acuérdate que la Pacific Steam tenía marcas de sus vapores, pues, ¿no? Entonces estas estampillas iban a reemplazar la marca de los vapores y los matasellos eran numerales. Entonces me supongo yo que los números iban a ser asignados a los diferentes vapores. Ya, gracias. Ok. Walter. Gracias, Henry. Muy linda la presentación, excelente, me gustó mucho. Una curiosidad, capaz que se me pasó cuando lo explicaste. Es curioso esas cartas que salen de Arica y las envía internamente el correo británico, la agencia postal británica.
Sí. ¿Cómo funcionaba? ¿Ellos tenían estampillas en la agencia postal No. de Perú? ¿O no la vi bien? ¿Cómo hacía el servicio ese? Es curioso, ¿no? Sí, es curioso y muy buena pregunta. Y en un principio creo que también mencioné eso porque de alguna manera lo explica. El correo peruano no vendía estampillas. Las estampillas se vendían por agentes terceros. Entonces, la regla era de que toda carta que saliera del Perú debería tener el porte doméstico pagado con estampillas. Estas cartas que son mandadas dentro del Perú por la oficina inglesa, me imagino yo, de que la persona quien lo iba a mandar, obviamente compraba las estampillas en un agente tercero. No sé si el consulado era un agente tercero, lo dudo, pero pudiese dar el caso. Le ponían la estampilla peruana y luego la hacían circular dentro del Perú. Lo interesante es esto, de las 9 cartas que se conocen manejadas por el correo británico, el BPO en Arica, porque todas son de Arica, circuladas dentro del Perú, ninguna tiene estampilla inglesa, solamente la estampilla peruana matasellada con el doble arco. Y la razón es porque las estampillas inglesas no tenían jurisdicción dentro del Perú y eso sí hubiese sido, digamos, un mayor punto de protesta del correo peruano que tenía su monopolio dentro, ¿no? Mañana voy a explicar una parte de eso también, pero sí esa es buena observación. Claro, porque mi duda es qué ganaba la agencia postal en enviarla, si no, Bueno, no cobraba nada. No, de hecho cobraba, porque la agencia postal recibía la carta que debería tener el pago doméstico, independiente de lo que ellos iban a cobrar. Entonces, yo voy al consulado británico en Arica y le digo, acá está mi carta, ¿dónde la manda? ¿La manda a Londres? No, la mando acá nomás a Arequipa, perfecto. Ok, yo te voy a cobrar tus 6 peniques, que es el el paso de transporte dentro de la costa del Pacífico, correcto. Acá está mi carta con la estampilla peruana para que los peruanos no protesten, y acá están mis 6 peniques en metálico. Pero el consulado no ponía estampillas, ni el PEIDAT Callao, ni el PEIDAT Arica o lo que fuera, dentro del territorio peruano. Entonces solamente lo cobraban en metálico, pero no se reflejaba en el porteo. Y se conocen 9, dijiste, ¿y son 9. del mismo archivo o son archivos distintos? No, son archivos distintos y tiempos distintos también. Y van desde la más temprana es esta que yo tengo con la peseta. Luego yo he visto con la peseta de la primera emisión, con peseta de la segunda emisión, con dinero rosa, la que tengo, y 2 más, y con dinero verde son las otras, y también me parece haber visto, si no es con llama, con el 5 centavos posterior del 74. Pero todas son de Arica. Ok, gracias. Gracias a ti. Ahí veo una mano en alto. Raúl. Sí. Hablo de memoria. ¿No había oficinas británicas en Perú? Sí, habían. Varias. Claro. Entonces, ahí usaban las estampillas inglesas. Después de 1865. Porque anterior a eso lo que se utilizaba era el paid ad, ¿no es cierto? Esa es una cosa. Pero se utilizaban siempre y cuando la carta fuera hacia el exterior, fuera del Perú. No necesariamente las que iban dentro del Perú, de esas 9, no la llevaban. Yo mostré ahí una carta, tengo varias otras, pero ahí mostré una carta de franqueo mixto Perú-Inglaterra, y también he mostrado la otra, franqueo triple, Inglaterra, Perú y Estados Unidos. Pero el uso de estampillas inglesas en el Perú empieza en el 65, 1865. Hasta que el Perú entra a la UPU. hasta el ingreso en la UPU. Claro, hasta el 7-9. En realidad es el 7-7-8, 7-9, sí. Es durante ese tiempo. Y la francesa solamente el 7-2 y al 7-4. Y esos sí son rarísimos. El único sobre que se conoce. Buenísimo. Aquí en la Argentina se suelen ver cartas que tenían el sello argentino, el sello francés o el sello inglés, según el barco que iba, y cuando estaban dirigidas a Italia,
la tasa italiana, porque el franqueo inglés o francés era hasta la frontera con Italia. Claro. Entonces, desde la frontera hasta la localidad italiana había que pagar tasa italiana. Entonces tenés de 3 países. Claro, es Quizás en lo Perú mismo también aquí. lo mismo. Exacto, es el mismo procedimiento. Lo que sucede es que con estas cartas marinas siempre el punto de ingreso es el puerto de entrada, ¿no es cierto? Y muchas de las cartas que van a Italia desde el Perú van a Génova, van a un puerto. Son la gran mayoría. Yo mostré esta que va a Roma, obviamente está un poco más adentro y por eso es que tiene la parte adicional, pero no era... En ese tiempo los estados papales no eran Italia, pues no, ellos se consideraban su propio estado y seguían con todas las cosas hasta el 71, me parece que recién se unificaron. Los 70. 70, gracias. Sí, que estaban en pleno concilio. Exacto. Ok. Si no hay ninguna pregunta adicional. Tengo una pregunta simple también, Henry. Sí, dale. Tú has presentado ahí un sobre de la ocupación de Lima que tiene muchas estampillas y tiene unas marcas que parecen ser matasellos gastados. No sé si lo puedes ver. ¿Matasellos de qué, perdón? Lima fue ocupada por el ejército. Esa es la donde tienes un sobre con un montón de estampillas, bloques. Ah, ok, la certificada con Plata Lima. Espérate, a ver si la pongo acá. Esa misma. Déjame La vez encontrarla. pasada que la vi también iba a preguntar lo mismo y me quedó la duda si eso es un matasello gastado. Oh, sí. Uso o es un mudo. No, este de acá. Sí. Este es el matasello de Arequipa ya a como quedaba. Es un manchón, pero es el matasello circular de Arequipa. ¿Son metálicos o de madera? No lo sé, me imagino que era metálico, porque este es el Arequipa principal que se usa por mucho tiempo. ¿Y en qué momento le habrán metido esta tinta así que lo dejaron de este modo? Ahora, esto te voy a decir una anécdota, ¿no? Se ve feo toda la cuestión, pero esto te legitimiza un montón de sobres. Yo he visto sobres que vienen de Arequipa esta época perfectos, al toque sale que no son, pues este es el único matasello que había. Este matasello feo es lo que es. No es ningún mudo, es el Arequipa principal ya súper desgastado. Ok, gracias. Ok, con eso creo nuevamente muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Y el día de mañana, ahora sí. Felicitaciones, Henry. El día de mañana tenemos la de la mañana.